Bueno, continuando ya en experimentos factoriales, vamos a ver ahora experimentos factoriales en el diseño completamente aleatorio. Voy a empezar continuando con el anterior ejercicio que habíamos planteado. Habíamos mencionado que teníamos dos factores. Factor A con 3 tratamientos, factor B con 3 tratamientos o niveles. También se usa esta nomenclatura. Un factorial 3 por 3. Como cada factor tiene el mismo número de niveles, podríamos colocar así, ¿no? 3 al cuadrado. Quiere decir 2 factores con 3 niveles cada uno. Luego habíamos visto cómo se estructuran los tratamientos. Mediante algún tipo de arreglo podemos obtener las posibles combinaciones. Cada combinación, dijimos, es un tratamiento. Y aquí tenemos las 9 combinaciones, que son también conocidas como tratamientos combinatorios. Y de ahí también algunos textos van a encontrar, algunos autores dicen experimentos combinatorios, arreglos combinatorios, algunos sinónimos para referirse a este tipo de arreglos factoriales. Y habíamos dicho que hay que también describirlos, ¿no? Esto vamos a ver con otro ejemplo. Bueno, ahora tenemos 9 tratamientos. 9 tratamientos y vamos a ver qué pasaría con los 9 tratamientos en el diseño completamente aleatorio. Vamos a suponer 3 repeticiones. Y si tenemos 9 tratamientos, y aquí tenemos 9 por 3, 27 unidades experimentales. Supongamos que esta es mi área experimental y cada cuadradito representa una unidad experimental. ¿Cómo distribuirían ustedes los 9 tratamientos? Bueno, hay una tendencia que tenemos todos. Aquí distribuiríamos, ¿sabes? Del 1 al 9. Aquí en esta secuencia del 1 al 9 al azar. Y de aquí en esta secuencia del 1 al 9. Aquí también lo haríamos. Hay una tendencia que es generalizada a hacer eso. Bueno, a veces no influye mucho si las condiciones son homogéneas, pero si lo analizan bien estaríamos tal vez agrupando. Cuando el principio del diseño dice claramente asignar los tratamientos de forma totalmente aleatoria a las unidades experimentales. Entonces, lo que se ha visto en diseño experimental de un factor, en bloque al azar, en completamente al azar, en cuadro latino, aplica para experimentos factoriales. Tenemos que entender cuáles son los principios, el esquema de las de varianza, los principios de aleatorización de cada diseño, porque esos están hechos para un factor. Y dijimos, los arreglos factoriales son adecuaciones que hacemos a estos diseños para cuando queremos encajar más de un factor, pero se sigue manteniendo los principios. Entonces, si no conozco los principios de un factor, menos voy a entender para dos factores. Si no conozco el modelo estadístico para el experimento de un factor, cualquier diseño, menos voy a entender para dos factores. Bueno, entonces hagamos la distribución. Yo la hice de esta manera. Totalmente al azar. T1, T1 y aquí está el otro T1. No cayó por acá, eso es por el azar. A ver, T2. T2, una vez, dos veces y tres veces. Este sí cayó de esa manera. T5, 1, 2, 3. Entonces es totalmente al azar. Ojo, aquí ya estamos sorteando combinaciones. La combinación A1B1 es esta.
es una combinación que estamos sorteando simultáneamente a la unidad experimental. Y ahí está yendo dos tipos de tratamientos a esa unidad experimental. Esa es la diferencia con experimentos de un solo factor. Aquí el tratamiento es la combinación de los niveles de dos factores. Vamos a esquematizar esto para que quede más claro. Aquí tenemos un diagrama que nos ilustra la localización al azar de los tratamientos hacia las unidades experimentales, donde tenemos el factor A tiene dos niveles, A1 y A2. El factor B tiene tres niveles, B1, B2 y B3. Entonces, ¿cuántos tratamientos se van a generar? 2 por 3, 6 tratamientos. Entonces, los 6 tratamientos, hay 4 repeticiones para los 6 tratamientos. 4 repeticiones por 6 tratamientos. Repito, 6 tratamientos porque aquí tiene 2 por 3. Un factorial 2 por 3. 6 por 4, 24 unidades experimentales requeriría este ensayo. Ahora aquí tenemos las unidades experimentales. 1, 2, 3 y aquí voy a contar cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades experimentales. 8 por 3, 24 unidades experimentales. Perdón. 24 unidades experimentales. Entonces, cada tratamiento tiene 4 repeticiones. Aquí está el tratamiento A1B1, 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 A1B1. 4 veces. A1B2, A1B2, A1B2 y A1B2. 4 veces. ¿Cómo va a ser la distribución de estos tratamientos en estas unidades? Si se dan cuenta, no siempre tiene que estar agrupados de 6 en 6. No, aquí lo han agrupado de 8, porque esas son las condiciones en que puede estar distribuida el área experimental. Eso ya depende cómo esté nuestra área experimental, qué dimensiones tenga, cómo tendríamos que distribuir. Entonces voy a randomizar o aleatorizar los tratamientos según el diseño completamente al azar. Aleatorizamos. Y ahí tenemos totalmente aleatoria la distribución. Por el azar ha salido que A2, B2 y A2, B2, esa combinación sale 2 unidades consecutivas. Pero eso es por el proceso aleatorio. Aquí también tenemos 2 unidades consecutivas que salieron. O acá. Igual. Porque el diseño asume que las condiciones son homogéneas, que las variaciones de unidad experimental a unidad experimental son pequeñas, son homogéneas. Por lo tanto, podemos randomizar sin restricciones. Si algún tratamiento cae junto a sus repeticiones por el azar, no tenemos acá gradientes de variación identificados. Asumimos que las condiciones son homogéneas, entonces no debería afectar eso a nuestro experimento. A ver, otra vez. Entonces se dan cuenta, es de forma totalmente aleatoria la distribución. Estamos aplicando el principio del diseño completamente azar que ya conocíamos. Con lo que hicimos para un factor, ahora estamos aplicando para 2 factores. Y si tuviese 3 factores, también sería de la misma manera. Distribución totalmente al azar. Una vez más. Totalmente al azar. Entonces no estoy formando grupos de unidades, es totalmente aleatoria la distribución. Volvamos a las diapositivas. Entonces es algo que yo más o menos también lo hice, ¿no? De esta manera hemos aleatorizado.
Entonces tengo 9 tratamientos con 3 repeticiones. ¿Cuál era el modelo estadístico que usábamos para este tipo de ensayos? Era el siguiente. La media, perdón, una observación estima a la media más el efecto del tratamiento. Aquí hay un pequeño error, vamos a corregir. Tau sub i. Solamente es tau sub i. Este modelo estadístico de un solo factor tenía este esquema, esta forma de análisis de varianza, este esquema de distribución de los grados de libertad, ¿verdad? Entonces, cuando era un solo factor, el efecto del tratamiento y el efecto del residual, el error experimental. Ahora, recordemos, A tenía 3, B 3 y R 3. Y los tratamientos eran 9. 3 por 3, 9. Entonces, tratamientos acá, ¿cómo va a ser su base de libertad? 9 tratamientos menos 1, 8. El error, si esto es 9 y esto es 3, 3 menos 1, 2, 2 por 9, 18. Y el total de unidades experimentales, 27. 27 menos 1, 26. Este es el modelo para ese experimento en el caso de que tengamos un factor. Ahorita lo estamos considerando esas combinaciones como un solo factor. Pero ahora vamos a desglosar el efecto del tratamiento. El efecto del tratamiento, estos 8 grados de libertad, vamos a desglosarlos en los efectos principales y los efectos de interacción. Entonces, los efectos de tratamiento, de los 9 tratamientos menos 1 de los 8 grados de libertad, va a estar el efecto del factor A, efecto independiente, cuando está solo es independiente, efecto independiente de B y el efecto de interacción. Entonces voy a hacer un reemplazo, voy a encajar esto en el lugar de esto. Entonces el modelo va a crecer. Ahora va a ser el siguiente. La media más efecto de A más el efecto de B más efecto de interacción A por B. Este sería el modelo más completo, diríamos, más correcto para analizar los efectos. Y también va a cambiar ahora su estructura de grados de libertad. O sea, la estructura de análisis de varianza ya va a cambiar, porque tiene que obedecer al modelo estadístico. Entonces, en vez de tratamiento, va a ir A, B y A por B. Aquí está. Entonces, A, T-1, o ahora sería A-1. B, T-1 si fuese de un solo factor, pero ahora como para separar del otro factor, B-1. A por B es la multiplicación de los grados de libertad de A con los grados de libertad de B. Aquí está, A-1 por B-1. El error, A por B. Bueno, aquí el error era T, pero T9 yo sé que viene de 3 por 3. 9 viene de 3 por 3. A por B, 3 por 3 sigue siendo 9. Y lo mismo aquí, el total, 9. 9 era de A por B. Aquí está A por B por R. Queda 3. Los efectos ahora los vamos a llamar alfa, beta y alfa por beta. Si quiero escribir el modelo ya de manera más formal, bueno, yo generalmente acepto esto en los exámenes y evaluaciones, lo acepto, pero ya para una investigación, la tesis de grado, por ejemplo, deberíamos escribir el modelo de manera más formal con letras griegas.
A ver, entonces estos son los efectos principales y el efecto de interacción es este: efecto principal de A, efecto principal de B. A ver, los de libertad, 3 menos 1, 2, aquí era 3, aquí también es 3 menos 1, 2, y esto es multiplicando esto por esto, 4, 2 por 2, 4. El error 18, como esto, y aquí también tiene que ser 26 porque son las mismas unidades experimentales. Entonces, ¿dónde están sus 8 grados de libertad? Están acá, 2 más 2, 4, más 4, 8. La suma de estos efectos. Simplemente hemos desdoblado para estimar esos efectos. Entonces, en el croquis de campo juntamos los tratamientos de A y de B, y al hacer esa combinatoria me da la propiedad después de separar los efectos A, B y A por B. Si hago la combinatoria todos contra todos, al hacer los experimentos factoriales, hacer las combinaciones, luego puedo separar, me da la propiedad de poder separar estos efectos como lo he hecho. Entonces, este sería el modelo estadístico para un experimento en completamente al azar. Para A y B, dos factores, independientemente de qué número de tratamientos tenga cada uno. Va a seguir siendo el mismo modelo. Entonces, el modelo ya de forma más formal sería este: efecto del yésimo nivel de A, efecto del jésimo nivel de B, efecto de la interacción. Efectos fijos. Ahora vamos a ver un ejemplo, tal vez para que entendamos mejor la parte numérica. Aquí tenemos un ejemplo en ganancia de peso en cabras. Tenemos los dos factores. Factor A, sexo, macho-hembra, 2 tratamientos, o 2 niveles, si quieren verlo así. Acá hay un error, esto es factor A, o B, perdón. Tenemos 3 tratamientos en B. Sin prebiótico, prebiótico comercial, y el prebiótico microorganismos de montaña. Estos prebióticos se colocan en cantidades mínimas a las raciones, ya sea al agua, y causa efectos en mejor asimilación de nutrientes. Bueno, tiene diferentes efectos, que es lo que se quiere lograr, ¿no? Se puede aplicar en pollos y en otras especies, y hasta en vegetales. Son microorganismos. Entonces, aquí tenemos un factorial de 2 por 3. Son 6 tratamientos. 2 por 3, 6 tratamientos. Y aquí están las combinaciones. Tratamiento 1, A1B1. Tratamiento 2, A1B2. Tratamiento 3, A1B3. 4, A2B1. 5, A2B2. Y 6, A2B3. A esto me refería con la descripción. Las combinaciones tienen que ser únicas. Entonces, y lógicas. También tienen que ser lógicas. Por lo tanto, al hacer esta descripción, ver las combinaciones que voy a obtener, puedo detectar algún posible error de planteamiento que puede venir de acá, para no tener repeticiones, combinaciones repetidas, o alguna combinación que no sea de interés. En este caso, todas son combinaciones lógicas y todas son de interés, por lo tanto hay un balanceo combinatorio. Los datos, ya que podemos generar, para mí esto es A, B, pero esto sería tratamiento 1, macho sin prebiótico, es esto. Macho con comercial, tratamiento 2, sus 4
datos, tiene 4 repeticiones. Macho con montaña, el tratamiento 3 es todo esto. Luego vienen hembras, tratamiento 4, 5 y 6. Hembra sin prebiótico, hembra comercial y hembra con montaña. Estos cálculos se los hace para procedimiento manual y la varianza generalmente yo la calculo para hacer la prueba de homogeneidad de varianza. A ver, veamos ahora hay que plantear el modelo estadístico. Entonces el modelo estadístico ya lo conocemos, pero ahora lo vamos a plantear de manera específica para este experimento. Aquí está. A, efecto del sexo. B, efecto del j tipo de prebiótico. Alfa por beta, efecto fijo de interacción y decimos sexo con j tipo de prebiótico. Y el residual con media cero y varianza desconocida, estimada por sigma cuadrado. Eso es nuestro modelo estadístico. Entonces, esto tengo que ya plantearlo en términos del problema. De manera general decía yésimo nivel de A, jésimo nivel de B. Ahora ya estamos especificando de acuerdo a nuestro problema. Ahora deben recordarse ustedes, teníamos que formular una hipótesis nula y alterna para los tratamientos. Por aquí tengo tratamientos de A, tratamientos de B e interacción. Tengo que formular hipótesis nula y alterna para cada uno de los efectos fijos del modelo. A ver, para sexo. Hipótesis nula, la media de machos es igual a la media de hembras en ganancias de peso. O sea, no hay diferencias. No hay diferencias entre sexos en las ganancias de peso. Contra la alternativa, hay diferencias entre sexos en la ganancia de peso. Eso ya hemos visto cómo se plantea en experimentos de un factor. Tiene que estar acá el factor y la variable. Para prebióticos, la nula, no hay diferencias entre tipo de prebiótico en la ganancia de peso. O podría haber dicho, la media de ganancias de peso es la misma para cualquier prebiótico. Contra la alternativa, al menos un nivel de prebiótico es diferente en la ganancia de peso. La interacción, hipótesis nula. Esto ya sería lo nuevo para nosotros. De manera simple sería así. No existe o no hay interacción entre sexo y prebiótico en la ganancia de peso. Entonces, esta hipótesis nula me está diciendo los factores son independientes. Recuérdense las líneas del tren. Efectos paralelos nos daría si es que se nos ocurriese graficar. Entonces, si se cumple esta hipótesis, los factores son independientes, no interactúan. A es independiente de B. Y la alternativa sería la siguiente. Existe interacción entre sexo y prebiótico. Los factores no son independientes. Entonces ya esa falta de paralelismo, algo está pasando cuando cambio de un nivel al otro nivel de un factor, algo está pasando con los niveles del otro factor para la variable de respuesta. Bueno, ya tenemos planteadas las hipótesis. Ahora me voy a saltar directamente a resultados de análisis de varianza. Bueno, aquí tengo un análisis de varianza. Debería interpretar el coeficiente de variación 11.10%. Es adecuado, confiable. Hubo un adecuado manejo de unidades experimentales. Entonces los datos son confiables. Generalmente pedimos que esto sea menor al 30%, aunque también algunos autores manejan diferentes rangos. Para experimentos de laboratorio, algunos autores son más exigentes. Piden que sea menos del 10% incluso, ¿no? Bueno, yo de manera general, menos del 30% estaría conforme. En un diseño completamente al azar, pero también debería ser esto bajo porque supuestamente las condiciones son homogéneas. Bueno, vamos al efecto de A. A era, aquí tenemos un grado de libertad, entonces me recuerdo que era sexo.
y directamente veamos el valor P. Ya esto hemos explicado en una sesión anterior y también en alguna sesión para clases de laboratorio, que lo tienen ustedes en nuestra plataforma. Si yo veo acá dos ceros, ya es altamente significativo. Dos ceros después de la coma es altamente significativo. Aquí ya tengo incluso tres ceros. Me dice que la probabilidad es menor a 0.0001. Altamente significativo. Para B, que son los tipos de prebiótico, altamente significativo. Y la interacción, igual tengo dos ceros acá, menor al nivel 0.01. Altamente significativo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que los factores sexo y tipo de prebiótico están interactuando sobre la ganancia de peso. Entonces, hay que sacar más información de la interacción. Eso habíamos visto en la sesión anterior. Decíamos, ¿no? Si la interacción es significante, tiene que estudiarse con mayor profundidad. Si la interacción es no significante, entonces prefiero estudiar con mayor profundidad por separado. O sea, los efectos principales de A y de B. Entonces, deberíamos estudiar esto con mayor profundidad. Y lo vamos a hacer, solamente que vamos a pasar rápidamente A y B, vamos a ver un poquito de manera general qué es lo que está pasando. Entonces ya tengo acá las conclusiones preliminares, porque aún faltaría, ¿no? Al 1% hay diferencias entre sexos en la ganancia de peso. Al 1% al menos un nivel de prebiótico es diferente en la ganancia de peso. Y la interacción, hay interacción entre sexo y prebiótico en la ganancia de peso. O sea, los factores no son independientes, eso es lo que acabo de decirles. Están interactuando. No hay ese paralelismo, entonces hay que, con más profundidad, hay que estudiar la interacción. Pero veamos. Vamos a ir abordando primero por efecto principal. Efecto principal de sexo. Tengo los dos tratamientos. 20 para macho y 15 para hembras. N12. 12. ¿De dónde sale 12? Si eran 4 repeticiones. Hay una ventaja que dice que todas las unidades experimentales participan en determinar el efecto principal y de interacción. Quiere decir que en el experimento había 24 unidades experimentales. ¿No ve? 3 por 2, 6. 6 por 4, 24 unidades experimentales. La mitad de esas unidades experimentales eran machos. Y no nos importa de qué nivel de prebiótico venga. La otra mitad de unidades experimentales es hembra. Y no importa de qué nivel de prebiótico venga. Solamente estamos viendo efecto principal. Por eso acá no estamos viendo el efecto de prebiótico. Efecto principal de sexo. Solamente sexo debemos discutir. Una forma de graficarlos, si queremos presentar, es de esta manera. Podemos acompañar con una barra de error. Ya en otro video les voy a enseñar cómo se hace eso con Excel. Es una forma común de presentar estos efectos. Entonces, si yo deseo presentar ese efecto, por eso sus promedios o una gráfica. Acá también tenemos la prueba de significancia. Me dice A y B según la prueba TOLSD de Fisher. Pero esto está corroborando lo que ya hemos visto en análisis de varianza. Análisis de varianza para efectos de A sexo me ha salido altamente significativo. Y solamente son dos tratamientos, entonces por lógica pues, ya sabemos que son diferentes. Entonces solamente estamos corroborando lo que ya me había dicho el análisis de varianza. Solamente hay dos tratamientos a comparar. El otro efecto, ahí sí no sabía cuáles son diferentes, entonces la prueba T me está diciendo todos son diferentes, A, B y C. ¿Cuál logra más ganancia de peso? Microorganismos de montaña, con respecto a comercial y al testigo. Y aquí tenemos los
promedios. Esa sería la forma de analizar por separado ambos efectos. Fíjense acá, en mi interpretación, no he tomado en cuenta este efecto. No me importa de qué sexo sean. En el ensayo había 24 unidades. 8 de esas eran de montaña, 8 comercial y 8 sin prebiótico. ¿No? Aquí era 12-12, diferente, ¿no? Ese es el procedimiento que hagas el programa, o cuando hacemos manualmente, que lo voy a explicar también al final de esta sesión, para que tomen en cuenta. Ahora, ojo, en este ejemplo la interacción era más significante, por lo tanto esto como que queda a un lado, porque tenemos que dar más énfasis a la interacción, porque me está diciendo, la interacción me dijo interactúan, por lo tanto pierde peso, pierde cierto peso analizar por separado, porque más información voy a obtener de la interacción en caso de que ésta sea significante. Acá tenemos, bueno, cómo se interpretaría la interacción. En este caso ya InfoStat también imprime los promedios de los tratamientos, la combinatoria de tratamientos. Tenemos aquí los 6 tratamientos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tratamientos, con 4 repeticiones cada uno. Estos promedios están en el primer cuadrito, donde les había mostrado la media, sum, varianza, sum. Son los mismos promedios, pero ordenados de mayor a menor. Y lo llevo a un cuadrito de esta forma. Eso también les voy a explicar cómo se hace en el video referente al laboratorio. Entonces yo coloqué acá ganancias de peso como la respuesta Y, y porque era más fácil coloqué tipo de prebiótico acá. Prebiótico, sin prebiótico, comercial, montaña. Macho, el color verde, hembra, adentro, ¿no? Rojito. Podría haber hecho al revés. Bueno, entonces, fíjense esa falta de paralelismo. Y eso es lo que detecta la suma de cuadrados de la interacción. Estos cambios van a afectar en la suma de cuadrados de la interacción, por lo tanto hace que crezca esa suma de cuadrados y lo va a detectar. Si es que si se intersectan las líneas o los efectos, mejor dicho, o se van uniendo, o sea, si hay la falta de paralelismo, lo va a detectar la suma de cuadrados de la interacción. Esos cambios son detectados ahí. Aquí la pregunta, ya para tratar de interpretar, puede ser: ¿qué pasa cuando no aplico prebiótico? ¿Qué pasa con sexo? Entonces, cuando no aplico prebiótico, macho tiene mayor ganancia que las hembras. Y si quiero ver la significancia de estos, si esto es significante, podría remitirme a este cuadrito. O sea, estoy queriendo ver qué pasa con los sexos cuando no aplico prebiótico. ¿Y dónde está eso? Por acá. Sin prebiótico, hembra. Sin prebiótico, macho. Acá están sus pruebas de medias. B y C, no hay letra común entre estos dos. Estamos sin prebiótico. Como no hay letra común, por lo tanto decimos que son diferentes. Y tal vez acá va a ser lo mismo. Pero me voy a saltar por efectos, cuestiones prácticas. A ver qué pasa con microorganismos de montaña. Cuando uso microorganismos de montaña, macho y hembra son similares. Aquí está montaña, montaña. Quiero ver esto, ¿verdad? Y está acá. 21.45, 21.23. No hay mucha diferencia, por lo tanto, son similares estadísticamente. En el comercial, veamos. Comercial A y el otro comercial B.
Esto también es diferente. Porque aquí está A para este comercial macho, comercial hembra B. Entonces, esta es una forma de abordar la interacción. Ya en un trabajo de investigación deberíamos explicar qué ha pasado, por qué hay esos cambios, ya ser más profundos, usando algunos criterios ya técnicos, ¿no? O fisiológicos en este caso. A esto se puede sumar otro tipo de análisis que vamos a ver posteriormente, que se llama el análisis de efectos simples, que había dicho Calzada, un autor que mencioné anteriormente en la anterior sesión. Calzada dice que los efectos de interacción pueden abordarse con análisis de efectos simples. Bueno, eso es un análisis un poquito más tedioso hacerlo. Tal vez eso sí, en un PDF les puedo pasar para que vean los pasos. Entonces, en resumen, para este ejemplo sería sin prebiótico. Machos tienen mayor peso que hembras. Con prebiótico, macho es similar a hembra. Eso ya me está diciendo la gráfica, y me apoyo también en los promedios, y si hay una prueba de significancia también la puedo usar. Bueno, también podemos hacer la prueba de normalidad que me lo da el programa estadístico. Genero la prueba de normalidad, los datos para ganancia de peso, el valor P y el residuo 0.08. Ya necesito que ustedes a estas alturas ya automáticamente me digan si es normal o no es normal la distribución. Esto ya lo hemos visto anteriormente, está en la sesión de cómputo. Y para recordarles, ¿no? Si el P es mayor a 0.01, es normal. En ambos casos es mayor a 0.01. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Este ya es un ejemplo de tesis, en el que se ha hecho un ensayo con cuyes para estudiar el efecto del tiempo de cocción del grano de maíz como factor A y sexo como factor B. Se trabajó con 40 animales, 20 machos y 20 hembras, separados en pozas individuales. Entonces, 4 por 2, 8 por 5, 40 unidades experimentales. Los datos son de conversión alimenticia. Entonces, en conversión alimenticia nos interesa tener no mayores promedios, sino al revés, menores promedios de conversión alimenticia. Porque una conversión alimenticia baja indica que es más eficiente al consumir alimento para lograr 1 kilo de carne. Aquí, por ejemplo, no, este tiene 8.5 y este en 5.04. Para el mismo kilo de carne, este ha consumido 8 kilos de alimento. Y este, para el mismo kilo de carne, para 1 kilo de carne, 5 kilogramos de alimento ha consumido. ¿Cuál es más eficiente? Este, ¿no? Nos convienen los valores más bajos. Bueno, era un poco para el preámbulo, para tratar de interpretar un poquito mejor, ¿no? Para entender más que todos los datos. Aquí tenemos el modelo estadístico. Van a encontrar también textos que a veces está, en vez de Y está X, pero igual eso no afecta en el procedimiento. Y tenemos efecto de tiempo de cocción, alfa. B, efecto del sexo. Y efecto de interacción, tiempo de cocción con sexo. Y los efectos aleatorios del residuo. Hipótesis. Ustedes van a tener que hacer lo mismo para su futura práctica. Para A, no hay diferencias entre tiempos de cocción sobre la conversión alimenticia. O el promedio de conversión alimenticia es el mismo para los tiempos de cocción.
Luego diríamos al menos un tiempo de cocción es diferente en la conversión alimenticia. O también podrían haber planteado hay diferencia entre tiempos de cocción en la conversión alimenticia. Para B, macho igual a hembra, quiere decir que el promedio de conversión alimenticia es el mismo para cualquier sexo. O si quieren, no hay diferencia entre sexos sobre la conversión alimenticia. La alterna. La media de conversión alimenticia no es la misma para ambos sexos. O si desean, hay diferencias entre sexos sobre la conversión alimenticia. Entonces, esto ya hemos visto anteriormente en experimentos de un factor y también en el anterior ejemplo de este mismo capítulo. Les recomiendo que practiquen, ¿no? Siempre tiene que estar enunciado el factor y la variable. Ahora, respecto a la interacción, acá está de manera poco compleja. El efecto del tiempo de cocción de los granos de maíz es el mismo en cada sexo en conversión alimenticia. O si desean, este es más fácil. No hay interacción entre tiempo y sexo en la conversión alimenticia. Y la alterna. Hay interacción tiempo por sexo en la conversión alimenticia. La hipótesis nula, repito, dice que no hay interacción, son independientes. Imagínense otra vez las líneas del tren. Hipótesis alterna, hay interacción, quiere decir que hay una falta de paralelismo si graficamos con líneas. Continuamos. Acá tengo los resultados del análisis de varianza. El coeficiente de variación el análisis de varianza. Acá imprimí la prueba T para factor A, tiempos de cocción, prueba T para sexo, y faltaría los promedios de este efecto de los tratamientos, ¿no? Ya combinados A por B, que está en la siguiente diapositiva. A ver, veamos. Efecto de A. 2 ceros acá, altamente significante. Efecto de B, sexo. ¿Qué dicen? Altamente significante. Efecto de interacción. P mayor a 0.05. Ya es no significante al 5%. ¿Qué quiere decir? Que los tiempos de cocción no interactúan con el sexo. Por lo tanto, son factores independientes. Tengo que centrarme más en A y en B por separado. Eso decía la recomendación, ¿verdad? Si son independientes, como dice acá, entonces mejor analizar por separado. Incluso acá, si ustedes ven los datos, estamos frente a un problema de variable cuantitativa, variable cuantitativa. Viendo la tendencia, podría aplicar un análisis de contrastes ortogonales, tendencia lineal o cuadrática. Pero de momento nos vamos a conformar con la prueba T. Entonces, tenemos algunas conclusiones preliminares. Para tiempos de cocción, P menor a 0.01, rechazo y la hipótesis nula. Y esta sería la conclusión. Al 95% de confianza, pero ya es al 0.01, eso corregiremos. Ya es al 99% de confianza. Entonces, concluyo que al menos un tiempo de cocción es diferente en la conversión alimenticia.
Para saber cuál tiempo de cocción es diferente o cuáles son diferentes, tengo que estudiar los promedios, que lo voy a hacer en un momento. Sexo, igual, rechazamos la hipótesis nula. Bueno, esa es la decisión. La conclusión será, con 99% de confianza, concluimos que la comisión alimenticia es diferente para ambos sexos. Y la hipótesis, perdón, la conclusión para tiempo por sexo. El P es mayor a 0.05. Acepto la hipótesis nula al 95%. El efecto del tiempo de cocción es el mismo en cualquier sexo para la comisión alimenticia. Bueno, si es medio complicado así sería esto, ¿no? Ambos factores son independientes. He aceptado la hipótesis nula. Son independientes en la conversión alimenticia, no interactúan. Por lo tanto, debemos estudiar por separado los efectos. Continuamos. Entonces, volviendo al cuadro de promedios de A, aquí ya lo vemos otra vez, pero ya vamos a enfatizar, ¿no? A ver, la menor conversión alimenticia es con 21 minutos. Es la menor conversión. Entre 21 y 14 no hay diferencias según esto. Las mayores conversiones alimenticias son con 0 y luego le sigue 7 minutos. Y entre estos dos no hay diferencia. Entonces acá ya, ¿entre cuál me inclinaría? Entre 14 o 21. Dijimos, ¿no? En conversión alimenticia me interesan los menores promedios, porque son los que son más eficientes para convertir el alimento en carne. Entonces, entre 14 y 21 no hay diferencias. ¿Cuál recomiendan ustedes entonces? Si solamente fuese conversión alimenticia la única variable. Bueno, podríamos decir cualquiera de los dos. Pero aquí ya entraría, bueno, cualquiera de los dos porque los dos son similares estadísticamente. B y B. 5.5 con 5.4. Pero ya analizando a profundidad, ¿cuál me va a costar menos? Obviamente me va a costar menos hacer cocer el maíz 14 minutos que 21. Entonces esta vez voy a preferir 14 minutos por cuestiones económicas. Bueno, esos ya son criterios prácticos. Respecto al factor B, en el análisis de varianza me dijo que hay diferencia entre sexos. Entonces, esto solamente está corroborando porque solamente hay dos tratamientos a comparar. A y B, aquí ya lo he puesto, ¿no? Pero en el análisis de varianza ya decía que había diferencia, solamente era ver cuál era el promedio mayor y menor. Y ya teníamos la respuesta, ¿no? Hembras tienen mayor conversión alimenticia que machos. En todo caso, los machos, en este ejemplo, son más eficientes para convertir alimento a carne. Entonces, fíjense, he analizado por separado cuando he interpretado este efecto de los tiempos de cocción. Para nada he mencionado sexo. Y lo mismo, cuando he interpretado efectos de sexo, para nada he mencionado los efectos del tiempo de cocción. Por eso, por separado, efectos independientes, no interactúan. Pero podríamos ver el último efecto, los promedios. Que estos promedios ya son los tratamientos. Los 8 tratamientos. 8 tratamientos. Ya no lo estudiamos pese a que hay una tendencia acá a veces, ¿no? Aquí hay diferencia, entonces nos va a tentar a interpretar. Pero si A por B no es significante, como en este ejemplo, entonces esto ya no lo interpreto, ni lo grafico, se queda ahí.
¿Se dan cuenta? Es diferente, ¿no? En el otro análisis que habíamos visto, he graficado para entender mejor porque la interacción era significante. Acá ya no debería hacer ese procedimiento. Aunque en algunos trabajos, por el interés que tienen en algunas combinaciones, hacen el análisis de los tratamientos combinados, pero bueno, eso ya habrá que justificar, ¿no? Ahora el test de normalidad para ambos casos, mayor a 0.01 y mayor a 0.01, tanto la conversión alimenticia como su residuo son de distribución normal. Bueno, entonces hemos visto dos ejemplos: la forma de plantear las hipótesis, el modelo y la interpretación. Eso es lo que requiero que apliquen para sus prácticas. Ahora voy a explicar de manera un poco sintética el cálculo manual, que también siempre es un dolorcito de cabeza, pero que tenemos que abordarlo. Eso lo van a ver con más profundidad en los documentos PDF y también con la auxiliatura. Veamos acá. Estos son los datos que habíamos mostrado al comienzo. 5 repeticiones, A con 4 tratamientos, B con 2 tratamientos y R5 otra vez, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es sumar. Tengo las sumatorias de los tratamientos y el gran total. Y también puedo obtener los promedios. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a construir un cuadro de doble entrada. Estos son los promedios. Se llama cuadro de efectos simples y de efectos principales. Es un cuadro cruzado donde voy a colocar de esta manera. Acá está factor B y factor A, 0, 7, 14, 21, los tiempos de cocción, hembra y macho. 35.95 de dónde sale son estos valores, solamente están reordenados. Los 8 totales son totales. Y luego sumo otra vez para obtener los marginales. Y los marginales ya son los efectos principales de cada tratamiento por factor, ¿no? Podría obtener también el gran total sumando los marginales y tiene que coincidir con el gran total. Una vez que tengo este cuadro, bueno, efecto de B, efecto de A, efecto de B, los marginales. Y los efectos, podríamos llamar de interacción, están acá adentro, ¿no? Los tratamientos combinados. Efectos simples serían los de estos de acá adentro. Voy a usar también este cuadro y estos datos. Lo primero que hago es el factor de corrección. Aquí lo tenemos. El gran total elevado al cuadrado sobre 4 por 2 por 5, o sea, sobre 40. El total de datos. Este total viene de 40 datos. 40 datos se tienen que sumar para llegar a este valor. Bueno, acá parece que he sumado menos, ¿no? Pero cada uno de estos datos viene de 5. No olviden que cada uno de estos valores viene de 5. Factor de corrección 1417. Luego, según el modelo, suma de cuadrados de A, tiempos de cocción. Necesito los totales de A, que son estos: 65, 62, 55. Dividido entre 2 por 5, entre 10.
¿Por qué? 65 viene de dos valores y cada uno de esos valores venía de 5, las 5 repeticiones. Por eso está entre 2 por 5. B por R. Suma de cuadrados del factor B. Los efectos principales de B. 129 y 108. Al cuadrado entre 4 por 5. ¿Por qué 4 por 5? Porque cada uno viene de 4 valores y a su vez cada uno venía de 5 repeticiones. Menos factor de corrección. 11.81. Suma de cuadrados de la interacción. Ya son los efectos simples. Esto voy a tener que usar lo que está aquí adentro, lo que no está en negrita. Menos suma de cuadrados de A, suma de cuadrados de B y factor de corrección. O sea, esto, ¿no? 35.95 más 32.68 más 31.39 hasta este valor. Todo al cuadrado. Dividido entre 5 porque cada uno de estos términos viene de 5. R. Y obtenemos 1.278. Ya tengo A, B y A por B. Me falta el total que debería haberlo hecho. Podría haberlo hecho antes. Totales. Todos los datos al cuadrado. Todos los datos al cuadrado. Aquí me comí un cuadradito, pero lo corrigen ustedes. Menos factor de corrección. ¿De dónde vienen estos datos? Son los datos individuales. 8.05 y 5.01. Acá está 8.05 y 5.01. Todo eso tengo que elevar al cuadrado y sumar. Actualizamos rápidamente. Fíjense qué engorroso es el cálculo manual. Hasta aquí, ¿no? 38.47, 8.05 y 5.01 al cuadrado. O sea, todos los 40 datos al cuadrado y sumarlos, menos factor de corrección. Y finalmente obtengo el error por diferencia total menos A menos B menos A por B en suma de cuadrados. Y obtengo 15.95. Con estos datos ya puedo construir el análisis de varianza. Directamente ya lo tengo acá. La fórmula ya habíamos explicado al comienzo. A-1, B-1, A-1 por B-1, A por B por R-1. Y el total, ¿no? 40 menos 1, 39. Suma de cuadrados es lo que hemos calculado anteriormente, en la anterior diapositiva. ¿Cómo obtengo los cuadrados medios? Es dividir suma de cuadrados entre los grados de libertad. De esta manera. Y así obtengo 3.14. Eso hago para cada cuadrado medio, para obtener cada cuadrado medio. Luego, las pruebas de F son todos los cuadrados medios contra el error, contra el cuadrado medio del error experimental. 3.14 entre 0.5, eso va a arrojar más o menos 6.31. Luego 11.81 entre 0.5 y 0.43 entre 0.5. Y ya tengo los 3 F calculados. Y los Fs de tabla, ya saben manejar ustedes las tablitas. ¿Cómo obtengo este valor? En la tabla busco 3 y 32. 3 hacia arriba, numerador, 32 grados de libertad para el denominador o error. Y tengo 2, 9 y 4, 46. 4, 15 y 7, 5 salen de 1 grado de libertad con 32. Esto se repetiría, 3 y 32. Se repite. Ahora, cuando
interpreto con valores f, la regla es un poco diferente. El f calculado tiene que ser mayor a los de tabla. Si es mayor a los de tabla, a los dos niveles de tabla, es altamente significante. Acá 631 es mayor a los dos niveles de tabla, a 2.9 y 4.46, más grande, altamente significativo. 23, mucho más grande que 4 y 7. 0.85, comparo con este valor, es menor, entonces no significante. Ya no vale la pena comparar con este. Y aquí tenemos la forma de calcular el coeficiente de variación y la media general. Acá hay un error, voy a corregir. Así sería. Actualizamos. Muy bien, entonces esta es la fórmula de hacer el procedimiento manual. Y no acaba acá cuando hacemos a mano, ya que aquí hay diferencias. Aquí hay diferencias, tengo que calcular los promedios. Me voy a basar en el cuadrito igual de totales, pero me va a interesar los efectos principales, ¿no? Entonces empezaremos por el factor B, que es más cortito. Hembra, B1 hembra, 129.91 entre 4 por 5, 4, y cada uno venía de 5, o sea 6, el resultado de 6.49, o sea viene de 20 datos, 129 viene de 20 observaciones. B2 macho, 108 entre 4 por 5, porque viene de 4 y cada uno venía de 5. 4 por 5, 20. 5.4 el promedio. De forma general, B por R. Bueno, en todo caso sería, aquí hay un error, es A por R. A por R. Y este va a ser B por R. Actualizamos. Muy bien, A por R. Esto es A por R. Para tratamientos de A. A ver. 65.91. Este valor dividido entre 10. 2 por 5. Viene de dos valores y cada uno de 5. 6.59. Media de 7 minutos. 6.25, 62.54 entre 10. 55 entre 10, 5.5. 54.63 entre 10, 5.46. Es este valor, ¿no? Y de manera general, esto es B por R. B era 2 sexos, ¿no? Ahora podemos hacer analogía con la salida de un programa estadístico. Hembras 6.5 y 5.41. Aquí está. 6.5 redondeado. 5.41. N20. Aquí está. 4 por 5, 20. Viene de 20 datos. Para estos. 6.59 es este. 6.25. Vienen de 2 por 5, 10 datos. Aquí está. 10 datos. 10 observaciones. ¿No? Entonces aquí están estos valores y aquí mostramos uno, 5.46, 5.46, que viene de 10 observaciones. Es la forma de obtener los promedios de los efectos principales. Ahora, si alguien quiere obtener los
promedios de los tratamientos. Eso ya también me lo imprime un programa estadístico, aquí está, que también habíamos hecho a un comienzo, los promedios. Solamente que acá ya me lo ordena, ¿no?, por magnitud para hacer la prueba de significancia de los tratamientos. Bueno, espero que con eso haya quedado claro la aplicación de experimentos factoriales en un diseño completamente aleatorio. Entonces la siguiente sesión de esta misma semana vemos diseño de bloques complejos al azar con arreglo factorial. Muchas gracias.